De terrorismos a terrorismos. 28. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. A. Parte 8. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Tras del exitoso negocio en Dinamarca, de cierto que hubo algo podrido en Dinamarca. Por encima de todo, la posición de los Rothschild cerca del Landgrave se había afianzado. Mayer había sido nombrado Oberhofagent, agente superior de la corte. Los dos hijos mayores podían titularse ahora agentes de la pagaduría de Hesse. Diariamente, su influencia sobre la corte hessiana y sobre su renta de 1.000.000 de táleros al año se iba ensanchando, acordes con su filiación y fidelidad. Prestaban dinero al hijo del Landgrave, imitando lealmente a este que prestaba a los reales duques de Inglaterra. Estaban a punto de convertirse en banqueros principales de Guillermo. Habiendo comenzado por administrar porcentajes mínimos de las rentas de Hesse-Kassel, pero advirtiendo que en ese momento el negocio redituable provenía del comercio de telas de algodón fabricadas en Manchester y negociadas desde Londres, el joven Nathan se encargó personalmente de efectuar las transacciones desde Inglaterra, los giros de Landgrave sobre Londres y las primas de descuento embolsadas por duplicado, redituando al administrador minucioso y aguzado altos porcentajes de ganancia, evidentemente tanto para el propio Guillermo como para ellos. Así fue que el negocio con los textiles en Manchester iba creciendo y haciéndose suyo a la par que la asesoría les ganaba la confianza del Landgrave, confiándole sus caudales para inversiones. Fue por ello que Nathan se ubica en Inglaterra desde 1798, cuando Manchester era la capital de la industria textil, dínamo del comercio mundial de la época. Y Nathan hizo sus pinitos en el negocio a la manera de un Berleyer. Él mismo no producía tejidos de algodón, sino que se los compraba a los pequeños tejedores, ordenaba estamparlos y después vendía directamente el producto terminado a los compradores continentales, evitando la intermediación de las ferias. Su método de venta a crédito lo fue vinculando al mercado dinerario, teniendo en Levi Baron Cohen a su maestro y consejero, así como pasó a ser su suegro. Este hombre era el contacto que tenía su padre en Londres, quien le fue revelando los artilugios del manejo monetario que se verificaba y complicaba en la bolsa más importante del mundo, lo que de paso muestra la imbricación de la red de comerciantes, negociantes banqueros que iba tejiendo la casa Rothschild. Entre planificar y aprovechar la ocasión, el caso es que el equipo verde sabía lo que hacía desde el principio de cada negocio emprendido, mientras que su propio negocio de prestamistas crecía al interior del gueto judío, adquiriendo preponderancia hacia 1795, cuando tras de 20 años subieron el interés por préstamos a más del doble. Al año siguiente su valor oficial alcanzó los 15.000 gulden, la máxima categoría fiscal alcanzable en el gueto. Aprovechando los capitales del Landgrave y los suyos propios derivados de aquel, desde 1803 Nathan funge como prestamista del gobierno inglés para cuando la guerra incrementaba la necesidad de obtener dinero en efectivo para cubrir los enormes gastos militares. El gobierno británico necesitaba obtener anualmente empréstitos por valor de 20 millones de libras esterlinas, cantidades que no podían ser cubiertas sino por un pool de cambistas, contratistas, entre los cuales fue despuntando Nathan, impulsándolo a abrir su propio negocio de letras de cambio internacionales. Asimismo, desde Manchester, Nathan enviaba el algodón a un reducido precio al dominio de los Rothschild, a través de la Revolución Francesa a la tienda de Rothschild, en el momento preciso en que los precios subían por las nubes, lo que es aprovechar la coyuntura que ocasionaba la convulsión francesa. Sí, la actividad metódica del buen burgués, empeñado en poner todo su ingenio en la creación de las grandes empresas, va aunada a la compulsión mefistofélica, cuando que las guerras napoleónicas, Napoleón mismo, Bonaparte mismo, con su ambición exagerada de ser emperador de Europa, por algo un anticristo nostradámico, juega a favor de las argucias oportunas que los Rothschild saben capitalizar, y en su contra, pues por su ubicación y relaciones con el bando germano del cual formaban parte, cuales fieles súbditos del Landgrave Guillermo,
obran a favor del noble germano, causándole no pocos desaguisados al emperador, sacándoles la vuelta a los banqueros de Europa, pero en apuros por la carencia de sus empréstitos, se explica el por qué haya concertado la venta de la Luisiana a un módico precio con tal de obtener el dinero que requería para restablecer a su ejército. Hacia fines de 1806, después de las contundentes derrotas del ejército austroprusiano en los alrededores de Jena, las fuerzas napoleónicas penetraron hasta la región de Landgrave, adueñándose de sus propiedades en octubre. Hasta ese momento, Guillermo IX había intentado permanecer neutral, mas sus relaciones con sus parientes y sus negocios con Inglaterra lo comprometían. Napoleón debía saber qué parte de la fortuna de este noble germano la había obtenido adiestrando mercenarios que literalmente terminaba por venderles a los ingleses. Así que a su Alteza Serenísima no le quedó de otra sino huir. Y por tanto, Napoleón tenía motivos para destruir la casa Hesse-Kassel y lo intentó. Los Rothschild le cuidaron la espalda junto a Carlos Buderus, un decir por le cuidaron las propiedades, incluyendo las joyas y qué mejor, los preciados documentos y demás papeles que representaban dinero e inmuebles, los que fueron ocultados en el sótano secreto habido en el traspatio del Escudo Verde, mientras los criados procedían apurados a ocultar las joyas debajo de las escaleras de diversos castillos, las cuales fueron descubiertas, mas la oportuna intervención de Carlos Buderus, empleando un soborno mencionado en 1.000.000 de francos, hizo que su Alteza recuperase su preciado tesoro, mientras que el otro, el que representaba mayores riquezas, estaba en manos más seguras. Como la mayoría de los tiburones prestamistas de fría sangre azul de Europa, Guillermo tenía enormes saldos a su favor por todo el continente, que se incrementaban progresivamente. Existían además sus inversiones inglesas que le pagaban dividendos de 2.000 libras, $18.000 al mes aproximadamente. En la secrecía del oculto sótano Amschel Meyer se ocupó de mantener al corriente los negocios de su Alteza, mientras sus hijos dispersados por Europa las hacían fructificar. Su Alteza Serenísima pasó a ser Herr Goldstein, en el lenguaje cifrado que manejaban los Rothschild, viniendo a ser su expulsión un golpe de suerte para sus súbditos judíos, al ocurrir que en el exilio el noble germano dejó de administrar en directo su fortuna, la cual, en manos de los Rothschild, era oro y papel que crecía en el jardín de las desgracias, multiplicable, aprovechando las circunstancias favorables que la guerra desata. La historia. Los historiadores hacen ver que el primer desarrollo de las finanzas judías acaecido en Europa se dio con la Guerra de los 30 años. La condición ardua alterada por la guerra estimula al negociante a aprovecharse de las necesidades extremas que afectan a las mayorías. Para cuando Nathan desde Inglaterra ya no solo enviaba algodón, sino también artículos alimenticios, géneros coloniales y todas las demás clases de mercancías que el bloqueo de Napoleón había declarado contrabando sobre el continente. Contrabando, pues, era el nombre del juego capitalista del momento. Los envíos bien camuflados desembarcaban en Hamburgo, de donde eran recibidos por Amschel III y Salomón, y luego géneros frescos se materializaban en todas las exhaustas estanterías de las tiendas de toda Europa, en Alemania, en Escandinavia, en los Países Bajos, en la propia Francia, telas de algodón, hilados, tabaco, café, azúcar, índigo, y aquí estaban, por fin, alegremente pagados a precio de hambre. ¿A quién importaba si alguien hacía fortuna con el hambre? A quien lo supiera. El caso es que la carestía reditúa en ganancias extraordinarias obtenidas de los sobreprecios. Lo que Nathan compraba en Inglaterra se vendía en el continente. ¿Cuántas veces más? Condiciones alteradas de urgencia, desesperación de compras a cualquier precio, momento propicio para que aparezcan los de la estirpe de las sagaces serpientes que saben sacar provecho sin inmutarse de la desgracia del desvalido, acaparar para vender caro, moviéndose entre la escasez y la creciente carestía. Por algo ocurrió que durante estos periodos aciagos aparecieron las casas judías bancarias, además de los Rothschild, los Oppenheim, los Hein, los Mendelssohn, entre otros, ciertamente de confesión cristiana,
pero sería un error plantear que el negocio era cosa exclusiva del judío adinerado. Cuando la policía napoleónica oteó que había contrabando relacionado con los administradores judíos de la casa Hess, no encontraron evidencia alguna que así fuese. Siguiendo una estrategia bien pensada, estos ya habían abandonado el negocio para dedicarse a otro más lucrativo. Ya era septiembre de 1810, cuando el patriarca Amschel cambia la denominación de su empresa. Mayer Amschel Rothschild & Son. Lo curioso del caso es que la participación solo incluía a 4 de los 5 hijos, las 5 flechas que se habían lanzado por toda Europa, faltando el principal, Nathan. ¿Lo habría desheredado? No. Nathan permanecía en incógnito en Inglaterra, planeando un nuevo negocio. Salto cualitativo, hacer de comerciantes a negociantes financieros, con lo que la secuencia evolutiva llegaba a la actividad lucrativa por excelencia. Habiendo quedado Gran Bretaña como el único bastión libre del dominio imperial francés, y siendo que Herr Goldstein tenía ya años haciendo negocios en Inglaterra, pues había que reactivarlos e incrementarlos ahora que las condiciones extraordinarias harían que los beneficios se vieran incrementados. Su Alteza no se podía quejar, aunque con tardanza los dividendos en táleros le llegaban hasta su lejano refugio en Praga. Y como lo podía comprobar, su capital se incrementaba. Lo que no sabía es que al unísono se acrecentaba el de sus fieles administradores. Para cuando estos fieles súbditos judíos y su tesorero Carlos Buderus ya habían formalizado su asociación, tocándole un porcentaje a este buen cristiano, en el milagro que estaban realizando de multiplicar los dineros de Herr Goldstein. Fue por ese entonces que el patriarca le pidió a su Alteza se sirviera permitirle a su hijo, ubicado en Londres, realizar en la bolsa transacciones de compraventa con sus títulos consolidados, estando dispuesto a renunciar a la comisión, pidiendo solamente el exiguo corretaje de 1/8%. Ante tan tentadora propuesta, Guillermo no podía decir no. Así que, entre febrero de 1809 y diciembre de 1910, Nathan recibió 550,000 libras esterlinas a fin de comprar consolidados para el príncipe. Y aunque no ha sobrevivido nota alguna de sus transacciones, sabemos que el acuerdo tomado por Guillermo suponía la compra de títulos a un precio medio de 72. Nathan no compró a 72. Invirtió el dinero por su propia cuenta, muy probablemente en los dos bandos de guerra. Sacó un rápido provecho y luego un segundo, cuando compró los consolidados del príncipe. Estos habían bajado mientras tanto a 62, tal y como él suponía. Elga decir que la diferencia fue a dar a su bolsillo. Se hace notar que el pillín de Nathan lo que quería es tener la autorización de su Alteza para manejar sus valores. Lo demás corría por su cuenta. Sabiduría de saber jugar al sub y baja de las acciones para quien ya sabía hacerla subir y bajar. La rueda de la fortuna es mejor que la ruleta al saber cuándo subirse y cuándo bajarse. Y con el capital ganado pasó a especular sobre el alza del patrón oro, el sabio muchacho digno descendiente de Salomón. Estaba claro que el oro valdría oro en aquella Europa consolidada y convulsionada. Pero su Alteza Guillermo quería tener cuanto antes sus dividendos. No se impaciente su serenidad. Sepa usted que las tropas de Napoleón dificultan la comunicación. Estése quietecito, porque si no, capaz que se lo llevan en la trifulca, aunque no era tiempo de retornar. Luego, en 1811, el joven Kalman Rothschild subrepticiamente se introdujo y salió de Inglaterra para presentar al príncipe sus primeros certificados de títulos por valor de 189,500 libras esterlinas. Guillermo se sintió aliviado, pero había sufrido ya suficiente de los nervios. «Estoy enfermo de mis inversiones», escribió a Buderus. «Realmente prefiero que mi dinero descanse ocioso». Ni lo hubiera dicho. ¿Qué diferencia? Pues así permanezca el suyo, Su Alteza, que el de la Casa Verde no hace sino iniciar su creciente. Y tras de especular con el oro, Nathan vio llegado el momento de comprarlo, cuando la Compañía de las Indias Orientales, Nathan recordaría en una comida hacia el final de su vida, tenía oro en venta por valor de 800,000 libras esterlinas. Fui a la subasta y lo compré todo. Sabía que el duque de Wellington lo esperaba.
El gobierno me mandó buscar y me dijo que necesitaba el oro. Había llegado el momento de vender. Y fue el negocio de mi vida porque resultó un negocio redondo, puesto que también se le comisionó el que se encargara de transferirlo hacia España, en donde se encontraba el ejército del duque. Al parecer, Napoleón involuntariamente había puesto la mesa para que se sirvieran los Rothschild, y Nathan le dio las gracias apoyando al duque cuando el emperador con sus tropas estaban destinados a enfriarse en Rusia.